Listo, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase. De nuevo les pido por favor que me confirmen si están viendo mi pantalla, me están viendo bien, escuchando. Ya puse a grabar. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver es algo que es una herramienta muy útil cuando estamos haciendo estudios numéricos. No necesariamente es un método numérico como tal, pero sí es una herramienta muy útil cuando uno está haciendo exploraciones numéricas y necesita hacer unos cálculos que requieren este tipo de herramientas, que son los números aleatorios. Estos números aleatorios aparecen muchísimo en, digamos, en la computación científica porque tienen que ver con estas técnicas en donde uno hace exploraciones aleatorias por diferentes razones. Uno puede estar pensando en que quiere modelar el movimiento browniano, que si uno tuviera toda la información de todas las moléculas en ese sistema, podría uno en principio predecir cuándo van a colisionar unas con otras y con el cuerpo grande que está haciendo el movimiento browniano y por lo tanto predecir hacia dónde se va a mover, pero esa información no la tiene uno. Entonces uno puede asumir es que esa fuerza que causa ese movimiento browniano pues es como una variable aleatoria y entonces esto estaría asociado a generar números aleatorios con cierta distribución. También se utilizan muchísimo en sistemas que pueden cambiar por diferentes influencias térmicas, por ejemplo, con fluctuaciones. Entonces uno puede utilizar los números aleatorios para simular esas fluctuaciones. Uno lo puede utilizar para hacer integrales multidimensionales. Entonces ese tipo de integrales se pueden reescribir de una manera tal que escogiendo números aleatorios de una manera relativamente inteligente, le permiten a uno calcular esas integrales que de otra manera sea muy complicado en regiones arbitrarias. Entonces si uno necesita calcular las integrales en ciertas regiones, uno lo puede hacer, uno puede generar números distribuidos uniformemente o con cierta distribución dentro de esas regiones. Si uno quiere simular fenómenos como el decaimiento radioactivo, ese tipo de cosas. Ya vamos a ver más ejemplos. Todo este tipo de fenómenos que tienen como esas variables como estocásticas, como ese tipo de entradas de desorden, pues van a ser, digamos, modelados y se pueden tratar de entender utilizando este tipo de herramientas que al final son números aleatorios. O incluso la encriptación. Cuando se está tratando de encriptar mensajes, por ejemplo, también incluso para comunicarse en canales inseguros como Internet, en donde pues las comunicaciones pueden ser interceptadas, pero aún así uno quiere que no sea, pueda saber qué es lo que va en la comunicación, aunque sea interceptada, pues todo esto también tiene que ver con ese tipo de problemas. Nosotros vamos a ver aquí unos generadores aleatorios que no son de calidad criptográfica, pero que sí son muy rápidos y son de calidad necesaria para nuestra tarea, para nuestro trabajo el día de hoy, que es poder hacer simulaciones de física computacional, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy de manera pues muy sencilla. Y como les decía, entonces ahí hay varias aplicaciones. Ustedes pueden coger esa integral que tienen ahí a la izquierda y es una integral multidimensional. Esta integral es típica en muchos problemas de la física. Y si uno la quiere calcular, pues la vamos a discretizar y la discretizamos en una región del espacio y con unos pesos, que es lo que tenemos a la derecha, es como la discretización. Este tipo de integrales se calculan de manera mucho más eficiente utilizando números aleatorios, donde yo genero mis puntos uniformemente distribuidos en cierta región, que es donde yo quiero integrar, y voy simplemente básicamente sumando y adecuando esos pesos. Uno puede utilizar los mismos pesos, uno puede utilizar pesos diferentes, depende del problema, pero digamos que esta es una de las típicas aplicaciones que existen. Otra aplicación que se utiliza mucho pues es esta, como el movimiento browniano o el camino aleatorio. ¿Hay aquí algún grupo que esté haciendo alguna simulación de camino aleatorio? ¿O algún integrante de algún grupo que esté haciendo simulación de camino aleatorio hoy? No recuerdo si alguien lo escogió. Parece que nadie, ¿no? Entonces, en este caso, lo que uno hace es, básicamente, tiene imagínese como una malla, una grilla cuadriculada, y entonces uno, en cada instante de tiempo, vamos a anotar acá, en cada instante de tiempo uno lo que hace es que en esa malla, digamos, vamos a hacerla así, tan, 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 esto es un ejemplo simplemente. Y digamos que yo estoy parado acá en este punto. Entonces yo escojo al azar y en principio la parte más sencilla con la misma probabilidad, cualquiera de estas direcciones para caminar, las cojo completamente al azar y no importa
lo que había escogido anteriormente. Eso se llama una cadena de Markov, eso es un proceso estocástico que no tiene memoria, precisamente mi paso siguiente no depende de lo que yo venía haciendo antes, es un borracho, completamente borracho, y entonces se estudia este fenómeno, pues cómo se comporta, y resulta que aunque uno escoja al azar, digamos, las direcciones y con la misma probabilidad, estos caminantes aleatorios al final van a tener como un comportamiento que ustedes ven aquí a la derecha, que es como la distancia promedio al origen de donde arrancaron en función del número de pasos, ¿sí? Entonces eso es lo que uno más o menos encuentra en la realidad y al final se da cuenta que este fenómeno tan sencillito, pues esto tiene una pendiente aquí constante y esto realmente lo que está haciendo es simular un fenómeno de difusión. Entonces uno puede a partir de estas reglas microscópicas simular fenómenos macroscópicos como la difusión. Y si uno quiere una difusión anómala, por ejemplo, digamos que estos caminantes aleatorios están en una carretera que tiene una inclinación, entonces uno simplemente escoge con mayor probabilidad, digamos, una dirección que las otras. Pero la pregunta es eso, ¿qué significa escoger con mayor probabilidad o con igual probabilidad entre las cuatro direcciones? ¿Listo? Entonces eso es de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa escoger con una probabilidad P cierta cosa? Porque eso no es simplemente un if, ¿cierto? Entonces lo que uno hace básicamente para darles el adelanto es uno genera un número aleatorio que esté uniformemente distribuido en el intervalo 0 a 1. ¿Sí? Y si a uno le dicen que escoja algo con probabilidad P, uno lo que hace es mirar if ese número que le dio es menor que esa probabilidad P. Si el número que uno sacó aleatorio es menor que esa probabilidad P que uno está buscando, entonces ese número se escogió con esa probabilidad P. Y si uno tiene varias P's, pues entonces uno simplemente va partiendo de esto en varios sitios, en varias regiones. El intervalo 0 a 1, y digamos que lo queremos partir en cuatro pedazos iguales, entonces todos los números que caigan acá significan, por ejemplo, la dirección hacia arriba, up, todos los que caigan acá significan la dirección hacia abajo, todos los que caigan acá hacia la derecha y todos los que caigan acá hacia la izquierda. Entonces, de esta manera uno está escogiendo con la misma probabilidad cualquiera de las cuatro direcciones, pero la clave es tener números uniformemente distribuidos entre 0 y 1. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que en un computador que en principio sigue puras reglas, digamos, predictivas, ¿sí? Tenemos reglas predictivas, tenemos unas instrucciones para que siga nuestro computador. ¿Cómo hacemos para que un computador genere números aleatorios? Esa es como una contradicción en cierta forma, ¿verdad? Pero vamos a ver que sí se puede lograr números suficientemente aleatorios. Esa es como la idea de lo que vamos a aprender nosotros. Y como les decía, pues es una herramienta útil en muchos de estos casos. Hay muchos ejemplos, yo aquí solo escogí algunos cuantos. Esto, digamos, es también en la modelación de una carretera. Obviamente no es colombiana porque tiene salidas que entran a carriles lentos. Aquí somos felices es haciendo que lo lento entre a lo rápido y cosas así. En todo caso, si yo quiero simular cómo se comporta esta topología de carretera con esas intersecciones y cosas así, pues las entradas a mi sistema de los carros, estas entradas no son uniformes, esas entradas son aleatorias, de hecho van a tener unas curvas que dependen del tiempo. Uno podría pensar que la entrada como en Transmilenio, uno tiene como unas, digamos que Transmilenio está cerrado, entonces tiene cero y a las 4 de la mañana empieza a subir, a subir, a subir, tiene un pico, luego baja un poco, está la hora valle y luego llega la tarde y vuelve a bajar. Entonces, esto es una distribución de probabilidad, ¿sí? Y uno quiere encontrar, si digamos yo estoy en esta franja de acá, yo quiero encontrar en esta franja cómo se comportan los, digamos, cómo introducir estos usuarios con esta distribución de probabilidad en esta hora. Y eso de nuevo implica que yo tengo que generar números aleatorios y esos números aleatorios tienen que ser distribuidos con esta distribución de probabilidad. Entonces ya es otro problema diferente. No me sirve solamente que se generen entre 0 y 1, sino que necesito que se me generen números aleatorios con cierta distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces todo este tipo de problemas son los que uno puede tratar de modelar con números aleatorios. Entonces recordemos que la idea no es tanto como que mi sistema me está generando números aleatorios, sino que yo estoy generando los números aleatorios para meter ese nivel de estocasticidad dentro de mis problemas,
porque eso hace parte de la naturaleza intrínseca que uno tiene ahí, ¿sí? Entonces el problema fundamental al final es cómo hago yo para generar números aleatorios en mi computador. Y como les digo, también hay aplicaciones en encriptación, obviamente, porque pues todas las comunicaciones en principio que uno quiera mandar seguras, pues tienen que estar encriptadas. Ustedes constantemente están usando comunicaciones encriptadas en sus navegadores. Cuando ven ese logo que dice HTTPS, eso va encriptado. Ustedes cuando se conectan a la sala utilizando SSH, esto también va encriptado y son protocolos que están diseñados para, de nuevo, ser seguros en canales inseguros. O sea, lo más seguro posible es que a pesar de que puedan interceptar mis comunicaciones, a pesar de eso, aún así no pueden descifrar qué es lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? Y bueno, eso es otra área completamente gigante, toda la criptografía, pero al final la criptografía se reduce también, digamos que podemos ser súper simplificados, a tener buenos generadores de números aleatorios. ¿Ok? Entonces esa es la idea de poder ver este tipo de problemas y que podamos como entender este tipo de cosas. ¿Listo? Háganme un favor, recuérdenme si nosotros hemos usado en algún momento un número, yo no lo recuerdo. ¿Sí, cierto? Listo, entonces hoy vamos a entrar con más detalle en eso, pero antes vamos a tratar de generar el Mersenne Twister. Ajá. Sí, Santiago, muchas gracias. Hoy vamos a entrar un poquito en más detalle sobre este tipo de herramientas. ¿Listo? Vámonos, o sea, es decir, no nos vamos a quedar solamente en cómo utilizar la librería y ya, cómo llamar esos números y ya, sino que vamos a hacer un poquito más de trabajo. De hecho, va a haber un trabajo ahorita en clase entre ustedes y ese trabajo va a ser un bono ¿para qué? Para el siguiente workshop o algo así, una cosa de tareas. ¿Listo? Bueno, entonces esta es como nuestra motivación. No sé, vamos bien. Bueno, ya saben que pueden preguntar, pueden interrumpirme, pueden preguntar por el chat anónimo o por el chat oficial. ¿Listo? Entonces esta es la idea. Eso es lo que queremos hacer el día de hoy nosotros. Y lo que ustedes ven acá es algo muy famoso en mecánica estadística. Eh, digamos que no necesariamente es el modelo de Ising, pero se parece al modelo de Ising. El modelo de Ising es una forma en la que uno modela cómo es que un material ferromagnético pues se va comportando a medida que uno va cambiando la temperatura. Pero esto es lo mismo lo que se está haciendo acá. Se está estudiando la percolación, entonces lo que se tiene es una malla, una grilla relativamente fina, y uno, digamos que lo que hace es llenar con cierta probabilidad los sitios. Entonces uno simplemente tiene una grilla así, y uno va pasando sitio por sitio, y entonces cuando uno pasa sitio por sitio, uno simplemente llega y dice, bueno, ¿este sitio está lleno, sí o no? Entonces a uno le dicen, llénelos con probabilidad P. Entonces de nuevo, uno lanza un número, R, un número uniformemente distribuido entre 0 y 1, y uno mira si ese número es menor o igual a P. Y si le da que es menor o igual a P, uno le pone que sí, está lleno. Si este le dio que no, entonces 0. Si este le dio que no, entonces 0. Este le dio que no, entonces 0. Este le dio que sí, entonces 1. 1, 0, 1, etcétera, etcétera. ¿Listo? Después le da aquí 0, le da 1. 0, 1, 1. Luego, no sé, 0, 1, 0, 0. Y así sucesivamente, 1. Y después uno lo que trata de ver es simplemente si se armaron o no clústeres que percolen. ¿Qué sí quiere decir percolar? Quiere decir que pasan de un lado al otro. Entonces estamos hablando, armando como tubos que tienen forma aleatoria, ¿sí? Que tienen como una forma irregular, pero que pasan de lado a lado. Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, en las exploraciones petroleras, porque el petróleo no es que esté en cavernas, así un montón de un lago ahí de petróleo para extraer, sino que eso está en piedras porosas que se tiene que extraer ese petróleo. Y pues ahí es muy importante ver si yo, por ejemplo, con ese fracturamiento hidráulico, si yo meto agua y rompo esas piedras, si esa agua va a pasar de lado al otro y cómo será la porosidad de esas piedras para empujar el petróleo y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que después si investigan acá cuáles son los clústeres, si uno escoge que lo voy a llamar clúster solamente lo que tenga vecinos inmediatos. Vecinos inmediatos es en cruz. Entonces yo, por ejemplo, aquí veo que hay un clúster acá entre todos estos, ¿cierto? Se armó un clúster. Aquí también hay un camino entre todos estos. Y uno podría decir que este clúster percoló porque pasó de lado a lado, si esos son los límites de mi, de mi sistema. Entonces eso es lo que se está haciendo acá en esta figura, se están armando esos vecinos, ¿sí? Esos vecinos unos con los otros se colorean como para tratar de distinguirlos.
Y existe una probabilidad acá especial. Si yo lleno a la izquierda, aquí se llenó con 0.55, observen que hay muchos clústeres, pero no están unidos entre ellos. Mientras que si yo lo armo con una probabilidad de P igual a 0.59, se arman clústeres muy grandes y hay un clúster, este rosado, este clúster que percola, pasa de lado a lado. Entonces, esto es una transición de fase, realmente, con el parámetro, pues es el parámetro P. Entonces uno puede mirar aquí la probabilidad de que tenga o no percolación. Entonces, antes de este P crítico, pues digamos que en un tamaño infinito uno tendría que esto es 0 y luego pega un brinco y se vuelve 1. Realmente ya en tamaños finitos, uno lo que tiene es que esto pues hace como así, ¿sí? Y entre más grande sea el sistema, más se acerca como a esa curva ideal. Entonces, con esto se puede estudiar también ese tipo de transiciones. En el modelo de Ising se hace lo mismo, simplemente se va llenando. No, no es exactamente igual, el modelo de Ising realmente lo que uno hace es de nuevo, tiene una grilla, y entonces uno lo que va haciendo es ir pasando punto a punto y preguntándole cuál es la probabilidad de que esto se invierta o no se invierta, este dominio magnético que se queda hacia arriba o se queda hacia abajo. Y uno, la probabilidad que utiliza ahí es una probabilidad que ya tiene que ver con el factor de Boltzmann, a la menos, no recuerdo bien ahorita, K, una energía sobre una temperatura, una cosa así. Entonces, esta energía depende de la interacción con mis vecinos y esta temperatura, pues la temperatura del sistema. Entonces uno también puede encontrar acá que el sistema está muy frío o está muy caliente, entonces las fluctuaciones térmicas hacen que se armen o no como dominios magnéticos y entonces el sistema también tiene una transición de fase. Y todo esto se puede hacer de una forma muy sencilla, pero en el corazón de todo este tipo de simulaciones, en el corazón de todo este tipo de estudios, están los números aleatorios. ¿Listo? Aquí hay una pregunta en el chat anónimo que dice que es la estocasticidad. Digamos que es diferente a la parte estadística. En la estadística uno lo que tiene es como que me dan muchos datos que tienen irregularidades y yo trato de estudiar esos datos para sacar algunos parámetros descriptivos de esas irregularidades. Si yo tengo una distribución normal y yo miro los puntos que me van dando, pues los puntos se ven desordenados, pero al final esos puntos están distribuidos con una distribución que tiene unos parámetros como sigma, como mu, y entonces yo logré sacar como algo que describe ese desorden, saqué orden del desorden. La estocasticidad es lo contrario. Aquí, digamos, estamos tratando de meter un componente aleatorio, algo que no conozco, que me trata, digamos que esa es una de las formas de verlo. En estos sistemas, estos números aleatorios están tratando de darme a mi cuenta de interacciones que yo no puedo controlar y que yo no manejo, o interacciones externas con un sistema más grande cuyos grados de libertad yo no quiero introducir. Entonces yo estoy introduciendo el desorden, la estocasticidad es como eso, como hay un componente aleatorio que yo estoy introduciendo en mi modelo. No estoy tratando de sacarlo a partir del modelo, ese componente aleatorio, sino que yo lo estoy introduciendo para simular esos fenómenos o esos comportamientos típicos de estos sistemas, como esas fluctuaciones térmicas y ese tipo de cosas. ¿Listo? Y hay una ventaja también cuando uno tiene fenómenos aleatorios y es la siguiente. Como les dije aquí, hay un efecto finito. Si el tamaño del sistema no es infinito, pues entonces uno va a ver como que eso influencia los resultados. Pero entonces uno lo que puede hacer es hacer varias simulaciones con el mismo generador aleatorio, pero con diferentes semillas. Todos los generadores aleatorios tienen como un inicio. Y ese inicio va a hacer que la secuencia que ellos generen esté muestreada en sitios diferentes. Digamos que si esta línea que yo tengo aquí abajo son los números aleatorios que yo voy a generar, puede ser que con una semilla yo arranque desde este punto y empiece a tomar todos estos números aleatorios, pero con otra semilla yo arranque desde este punto y tome estos. Al final la secuencia es la misma, pero el simple hecho de que yo haya utilizado como otro subconjunto esa secuencia, asumiendo que este final, este periodo de mi generador es muy grande, el hecho de yo haber utilizado una secuencia un poco diferente hace que mis sistemas no sean exactamente iguales. Entonces, digamos que hay uno que llega y se estabiliza como así, y si yo lo hago con otra semilla aleatoria, entonces mi otro sistema llega y hace como así. Entonces, fluctúan alrededor más o menos del mismo valor final, pero no son exactamente iguales. Y esto es una gran ventaja porque si yo cambio la semilla de generador aleatorio, yo puedo hacer que al final yo pueda estimar acá valores promedios y además desviaciones estándar de mis promedios, por ejemplo. Y en ese caso, entonces yo puedo reportar mis resultados computacionales con barras de error. Y esto es supremamente útil porque no solamente parece un experimento, es un experimento computacional, sino que además me da certeza en cuanto a que si yo puedo o no reproducir estos resultados.
Entonces esto de controlar la semilla es supremamente útil, ¿sí? Muchas veces cuando uno llega y lee sobre los números aleatorios, la gente pues se obsesiona con que sean realmente aleatorios, entonces no, vamos a utilizar la semilla que sea el número de segundos desde tal fecha, o la semilla sea como la temperatura actual del termostato que está ahí en el procesador, que eso es una cosa completamente aleatoria. Pero eso no es muy útil para nuestros casos, porque nosotros sí necesitamos controlar la semilla para poder reproducir la secuencia aleatoria, porque a veces estos programas tienen errores y si yo no puedo reproducirlo, si yo cada vez que lo ejecuto cambia como la secuencia, a veces me puede aparecer el error y a veces no, y eso es terrible. Nosotros necesitamos reproducibilidad, que es otra de las, de hecho es otra de las componentes del método científico. En el método científico no es solamente como la hipótesis, sí, observación, hipótesis, experimento, refinación, sino que también hay otra parte que es la reproducibilidad. Y en esa reproducibilidad uno tiene que concentrarse mucho porque de nada sirve que alguien encuentre un fenómeno súper interesante, se invente un modelo súper interesante, haga su hipótesis, haga un experimento, pero solo a él le dé, solo a ese experimentador o esa experimentadora le dé ese valor en su laboratorio, bajo sus condiciones. Entonces, pues eso no sirve. No es algo que se pueda falsear, no es una afirmación científica, no es un modelo científico, entonces no nos va a servir. ¿Listo? Entonces la reproducibilidad también es muy, muy importante y uno tiene que verlo. Si uno está metiendo un componente estocástico aleatorio dentro de sus modelos, uno tiene que ver que esos resultados sean factibles. Porque si yo cambio apenas la semilla y este otro sistema llega y se despipurra por acá, pues entonces uno inmediatamente tiene que verificar si es que el sistema realmente, por ejemplo, es completamente caótico y es supremamente sensible a las condiciones iniciales, pero no solamente es eso, porque es que aquí podemos tener sistemas caóticos que están dentro de un atractor, entonces de todas maneras al final pueden estar fluctuando alrededor, ¿sí? Unos de otros, pero están limitados dentro de un atractor. Entonces puede haber un error en el modelo, o puede ser que el modelo sea así, y entonces hay que refinarlo, o que así sea el comportamiento y estamos ante una transición de fase que no nos dimos cuenta y que está mal modelada porque depende de los números. Es decir, esto es muy importante, y ustedes siempre que tengan eh, componentes aleatorias, es bueno que prueben sus códigos con varias semillas. Es más, ni siquiera tienen que hacerlo solamente cuando tengan aleatorio. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero digamos en la sala ustedes tienen, no sé, G++ versión, no recuerdo, bueno, 11 algo, 10 algo. Pero si ustedes van y utilizan, no sé, Replit, seguramente la versión es diferente, 10 o 9, lo que sea. Es otro sistema, es Ubuntu, lo que sea. Hay varias versiones que ustedes pueden tener acceso allá en Go, bueno, lo que sea. Hay diferentes versiones del compilador. Hay diferentes banderas de optimización que algunas veces las hemos hablado, como -O2 o -O3. Estas también son parámetros que ustedes pueden cambiar y combinar para ver que sus códigos ya, digamos, en la tesis o algo así estén bien. Si ustedes cogen y compilan con estos compiladores y no están cayéndole a bugs muy graves de los compiladores, sino que digamos que su código es sencillo y no testea cosas raras, pues más o menos los resultados deberían ser iguales en todas las versiones y también deberían ser relativamente iguales entre diferentes banderas de optimización. No iguales, no van a ser nunca idénticos, porque es que en el computador cuando ustedes cogen y por ejemplo suman A más B, eso no necesariamente tiene que ser exactamente igual a B más A. Eso no es verdad. ¿Listo? Eso no es verdad. Va a ser muy cercano, pero no tiene que ser necesariamente igual. Sobre todo eso se nota mucho cuando uno tiene un número muy grande con un número muy pequeñito. Entonces, dependiendo de la precisión que estemos usando, si estamos utilizando floats, eso se va a notar mucho más. Si utilizamos doubles, se nota mucho menos. Pero incluso en estos casos deterministas, era la palabra que estaba buscando antes, incluso en estos casos, aún así, tenemos que tener cuidado con estas suposiciones. Entonces, también incluso en programas que no utilicen componentes aleatorias, uno puede hacer verificaciones jugando con versiones diferentes, en sistemas diferentes y cosas así. Bueno, entonces volviendo a los números aleatorios, esto es lo que queremos ver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces aquí hay un salto en la presentación de una vez a ver cómo son los números de C++, pero antes es bueno que veamos cómo era que se implementaba, digamos, al inicio, cuál fue la primera propuesta de generador aleatorio para los computadores.
Queremos inventar alguna rutina que nos genere números aleatorios. ¿Alguien sabe de pronto? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría generar de forma sencilla sin utilizar esto de C++? Supongo que no. Entonces vamos a mirar. Entonces, déjeme ver si eso está funcionando. Voy a tratar de hacer la presentación desde acá. A ver si funciona. Listo. A ver, dice Santiago, coges una semilla y empiezas a hacer operaciones raras en ella. Eso, listo, muy bien. Ahora hay que definir raro. ¿Qué es raro? Digamos, si sumamos, si sumamos o restamos cosas a esa primera semilla, vamos a tener el problema de que están correlacionadas las muestras. Y correlacionadas las muestras quiere decir que el siguiente valor aleatorio tiene una propiedad que permite ser predicho de forma muy sencilla desde el valor anterior. Entonces, no sé, a todas les hagamos como el primer cipher, no sé cómo traducir bien cipher, como codificador. Raro es como lo que sea, divides entre los dos y luego multiplicas por el porcentaje 47 más semilla sobre 7 y cosas así. Sí, sí, todas esas son propuestas y así es como empieza. No sé si ustedes cuando chiquitos en algún momento vieron que había una manera en la que uno podía, el cifrado del César, ¿no? En donde uno cogía, por ejemplo, para mandar un mensaje, entonces se le iban a declarar a alguien. Y entonces lo que hacían era sumarle como un número constante al alfabeto. Y era periódico. Si llegaban al Z y le tenían que sumar algo, pues entonces volvía a empezar en la A. Ese cifrado, pues es un cifrado famoso, pero pues lo que genera realmente no encripta mucho, porque pues uno con tener la regla de cuánto es el shift que está ocurriendo, pues uno puede, digamos, rápidamente desencriptar ese tipo de situaciones. Pero entonces uno empieza a hacer operaciones raras. Y las operaciones raras son como, por ejemplo, sumar cosas diferentes, aleatorias, a cada una de las letras, y ahí es donde empiezan a aparecer los números aleatorios. Porque al final, la desencriptación de ese mensaje, pues va a estar relacionada con qué tan buenos son mis números aleatorios, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que pueden suceder. Lo voy a abrir aquí normal. El display probablemente está. Estoy accediendo desde la tablet a las ventanas de un computador allá, listo. Entonces, una de las operaciones raras que se inventaron inicialmente fue esta. X nuevo, este X', voy a agrandarlo un poco. Ahí ustedes lo ven bien. Ahí yo creo que lo ven mejor, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sin problemas. Listo. Gracias. Entonces, este es uno de los primeros generadores, se llama el generador lineal congruente, que básicamente nos dice es, miren, usted arranca desde un punto específico y empieza a hacer las operaciones raras, como dice Santiago, que es el nuevo valor de X va a ser igual a por X más C, ¿listo? Y la operación más rara, la que trata como de desordenar todo esto, es sacarle módulo M. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ojo, porque obviamente uno acá tiene que tener unas ciertas restricciones. Por ejemplo, si ustedes hacen que A sea un número par, van a darse cuenta que eso solamente les va a generar números pares y cosas así. La idea es que la clave para que estos generadores funcionen muy bien es que ustedes escojan apropiadamente estos valores de A, C y M. Eh, Esto de las constantes no solamente aparece en este generador aleatorio, sino prácticamente todos los generadores aleatorios tienen constantes. Y esas constantes siempre se han tratado de encontrar de la manera en la que, por ejemplo, se disminuyan muchísimo las correlaciones entre los puntos y además, por ejemplo, el periodo sea muy grande. Esta M tiene que ser grande. Si ustedes le ponen aquí módulo 6, pues esto les va a generar a ustedes números aleatorios entre 0 y 5. Entre más grande sea esta M, más grande va a ser el periodo. Finalmente, todas estas secuencias se van a repetir en algún momento y ustedes lo que quieren es que se repitan lo más lejos posible, que ese periodo sea lo más grande posible para que no se repitan sus números aleatorios y su secuencia pues sea de la mejor calidad. Pero además,
Esas constantes A y C tienen que tener ciertas características, por ejemplo, que sean primos relativos, o sea, que entre ellos no haya divisores comunes, aparte pues del 1, obviamente, porque digamos que eso hace que mejore la calidad. Lo que van a hacer ustedes ahorita, Juan Diego, tienes una pregunta, adelante. Profe, una pregunta, ¿es posible hacer el periodo tan grande que, o sea, sea mayor a todos los números computacionalmente posibles? Por ejemplo, eso no es posible, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si Señor, no, tú tienes... no lo entendí. No, bueno, mi respuesta es no. Ese m está limitado por el número de enteros que tú puedes representar, porque si tú pones un periodo más grande que el número de enteros que puedas representar, pues vas a tener overflows en tu generador aleatorio. Entonces hay un límite, exactamente. Ujú. Ah, ok, pero no me queda muy claro qué es eso de módulo. O sea, lo que habíamos visto hace unas clases o... La operación módulo es el resto. Ok. Ujú. Pero entonces, como hemos visto hace unas clases, recuerda que el módulo, digamos que el módulo nos saca el resto, ¿listo? Pero el módulo también en el fondo lo que nos estás haciendo es como volver algo periódico, ¿te acuerdas? Entonces, si hacemos módulo 5 lo estamos volviendo, volviendo periodo 5, o sea, las cosas no pueden tener valores 6, 7, 8, 9 ni nada de eso, ¿listo? Ni 5, van de 0 a 4. Si ponemos módulo 10, estamos generando números entre 0 y 9, cosas de ese estilo. O sea, el módulo no solamente te saca el resto, sino que además pues te vuelve periódica las cosas alrededor de ese valor de ese módulo que pusiste. Listo, profe. Listo. Juan, ¿quieres decir algo? Ah, no, se le abrió el micrófono. Listo, entonces este es uno de los primeros, como les digo, las constantes tienen que escogerse apropiadamente. Eh, y ese de las constantes es un truco, ¿no? La NSA, por ejemplo, para ciertos generadores, hay muchísimos, muchísimos generadores aleatorios propuestos. La NSA propone algunas constantes algunas veces, que porque pues ellos encontraron en su investigación que tienen las mejores características, pero casi siempre hay una gran desconfianza porque algunas veces que han propuesto ciertas constantes se ha encontrado que esas constantes particulares tienen un backdoor. La NSA no solamente contrata programadores, sino contrata matemáticos muy, muy buenos. Y entonces estos matemáticos bajo o sea, teorías muy, muy avanzadas que tienen que ver con criptografía, encuentran algún tipo, digamos, de combinación de constantes que bajo unas condiciones muy específicas podrían, por ejemplo, ser débiles, pero solamente ellos conocen esas cosas. Y entonces, pues ahí hay un gran juego. Se busca casi siempre es que haya como un consenso, mucha gente haya probado las constantes que se van a poner en esos generadores y también en lo que se utiliza para encriptar, que no, digamos, en lo que se utiliza para encriptar comunicaciones en Internet y cosas así. Y pues como ustedes pueden ver aquí hay unos valores como relativamente arbitrarios de estas constantes, ¿cierto? Este valor, esta M le suena a algo, ¿les parece? ¿No es cierto? Se parece mucho al límite máximo de enteros de 32 bits, sin signo, que es más alrededor de 4.000 millones. Esto es de alrededor de 2 a la 32. ¿Listo? Entonces estamos tratando de sacar la mayor cantidad de números. Y estas constantes que tenemos acá, estas sí son propuestas en el ejercicio. Como les digo, lo que se busca es que sean primos relativos entre ellas, pero además, digamos, eso no es sencillo. Simplemente lo que se propone acá es la forma en la que ustedes pueden, los valores que vamos a utilizar en este ejercicio para que ustedes lo propaguen. Entonces, lo que yo les digo es, este número generador aleatorio va a generar números uniformemente distribuidos entre 0 y m-1. Si ustedes quieren números ya flotantes entre 0 y 1, estos son enteros. Si quieren flotantes entre 0 y 1, pues ustedes simplemente dividen por m y ya. Teniendo en cuenta pues que son enteros, entonces hay que poner un flotante por ahí para volverlo un flotante. Pero por ahora vamos a generar simplemente los números aleatorios. Entonces el ejercicio que ustedes van a hacer es implementar precisamente esto, este generador, pero quiero hacer algo más. Vamos a ver la calidad de estos números. Entonces, lo que queremos no solamente es generarlos, sino además queremos hacer lo siguiente, queremos hacer una gráfica de tripletas de estos valores. Entonces vamos a imprimir x, y, z, x, y, z, x, y, z, donde esos x, y, z son números aleatorios generados de esta forma. ¿Sí? Entonces,
La idea del programa que se va a escribir es que genere muchas tripletas. Bueno, hagámoslo, digamos, con 1000 tripletas de números aleatorios, con estas constantes. Señor, Pero, o sea, como así no me quedan muy claro las tripletas. O sea, estarían conformadas por digamos, por el income y el outcome o sea, pues, de lo que nos está presentando, del método que nos está presentando, o cómo así. voy a volverlo a repetir porque no te entendí. O sea, lo que quiero es un programa. Vamos a escribirlo acá. Sí, o sea, las tripletas que representan básicamente esos números Tú vas que son, a o sea, van a generar muchos números aleatorios. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es generamos un número, generamos otro número y generamos otro número con la misma estructura, ¿sí? Siguiendo esto. Pues digamos, o si quieres puedes llamarlo para que no te confundas que sean diferentes. X1, X2 y X3. ¿Sí? Esos son números aleatorios. X1 es igual a X más A por X sub 0, que es la semilla, más C, módulo M, ¿listo? X2 a qué es igual a A por X1 más C, módulo M. X3 a qué es igual a A ok. por X2. Profe, o ¿Señor? sea, sí, eso era como lo que no me queda del todo claro. O sea, si el X2 y el X3 y bueno, el X1 dependían de los valores anteriores, ¿no? Exacto, sí, porque lo que queremos ver es que precisamente si este generador genera correlaciones o no genera correlaciones. Yo no sé todavía qué nos vaya a dar esta gráfica, pero para ciertas combinaciones de este generador aleatorio, hacer esta figura genera unos hiperplanos. Eso quiere decir que sí están correlacionados, que no se distribuyen uniformemente. Digamos que tú podrías pensar que si estos números no están correlacionados, al yo estar imprimiendo X1, X2 y X3, estamos generando números que están dentro de un cubo tridimensional y están uniformemente distribuidos dentro de ese cubo, ¿cierto? Porque las coordenadas son completamente aleatorias y no deberían estar relacionadas entre ellas, ¿cierto? Esa sería la hipótesis. Así es. Entonces lo que queremos ver es si eso es verdad. Vamos a generar muchas de estas coordenadas utilizando muchas iteraciones de este número aleatorio y vamos a ver qué nos da. Puede ser que con estas constantes no se vea todavía eso, puede ser que sí se vea. Vamos a ver, ¿listo? Entonces digamos que vamos a generar en total, generemos, no sé, unas 1000 tripletas de estas, ¿listo? Y luego las vamos a pintar en GeoPlot a ver qué nos da. ¿Listo? ¿Estamos claros? Profe, yo no entendí, digamos, ahí cuando estaba explicando qué era cada X. O sea, ya era el número aleatorio, ya sería como tal. O sea, Me perdí. o sea, no entendí qué es lo que es cada X cuando me explicaban. Cada X es un número aleatorio generado con esta regla. Entonces digamos que lo voy a poner aquí O sea, explícitamente. Señor, es que, o sea, dijo, es que yo creo que dijo, no sé, como que X2 era igual a A por X2 más C módulo M. O sí. sea, no. Mira, X1, según esa regla, X1 es Ah, A por X sub 0, que es la semilla, ¿listo? A por X sub 0, esto a veces es demasiado rápido, más C, módulo M, ¿listo? Luego haces un X2, o sea, vuelves a llamar como el generador aleatorio, igual, y eso sería A por X sub 1, perdón, es que, más C, bueno, módulo M, no sé qué, esta vaina, qué pena. No, pero ya entendí entonces. ¿Ya? Exacto, entonces los va Sí. generando, pero es la misma regla iterada, porque recuerda, ¿cuál es nuestra pregunta? Lo que queremos es que el generador aleatorio genere números que no estén correlacionados entre ellos. O sea, si yo genero X1 a partir de X0, entre ellos no debería haber correlaciones. ¿Listo? Deben ser completamente aleatorios. Si yo genero X2 a partir de X1, no debería haber correlaciones, y así sucesivamente. Eso es lo que queremos probar. Y en este generador aleatorio se encuentra que para algunas combinaciones de estas constantes, sí hay correlaciones de tipo, digamos, en tripletas. ¿Listo? Entonces,
no están completamente descorrelacionados, hay correlaciones, entonces este no es un generador que uno debería usar mucho. Para aplicaciones sencillas sí, pero si uno está haciendo un estudio Monte Carlo donde requiera que los estados que uno está generando no estén correlacionados con los otros estados que tenía anteriormente, sobre todo con el anterior, entonces esto no le serviría. Simplemente vamos a hacer ese test. Entonces vamos a generar en números aleatorios, pero además vamos a hacer un test. ¿Listo? Preguntan aquí que por qué no debería haber correlación en el chat anónimo. Porque es que eso es lo que uno espera, que no haya correlación. Porque digamos, si yo estoy, pensemos en un caso físico, si yo estoy generando muchas muestras de un sistema y estamos suponiendo, por ejemplo, como en el camino aleatorio, que estamos haciendo una cadena de Markov, es decir, el borracho se mueve en direcciones aleatorias independientes de la historia anterior. Eso es una suposición del modelo y yo la debo cumplir dentro de mis números aleatorios, porque si yo no cumplo esa suposición del modelo, pues esos números aleatorios no me sirven para modelar ese modelo. Entonces es porque nuestros modelos en general, en esta parte de implementación de sistemas estocásticos o sistemas así aleatorios en física, requieren estas suposiciones. Porque, por ejemplo, cuando yo hago una cadena de Markov, entonces yo puedo modelar las transiciones de un estado al otro con una matriz de transición y si no están correlacionados, entonces yo puedo encontrar los estados finales y las propiedades del estado final a partir de los valores propios de esta matriz y hacer un montón de cosas. Pero si yo pierdo esa característica, entonces pues de nada me sirve la simulación que hice porque no está representando el sistema que yo quiero. No es tanto como que es que tiene que ser así siempre, sino que para los sistemas que nos interesan, así debería ser, precisamente porque de otra manera no son números aleatorios, porque están correlacionados para las aplicaciones que necesitamos. ¿Listo? 677368. Entonces esto es lo que van a hacer ustedes. ¿Alguna otra pregunta antes de lanzarlos allá? Porque los voy a lanzar. La gráfica debería ser de qué contra qué. No, simplemente ustedes vamos a imprimir estas coordenadas a un archivo y después vamos a pintarlas en GnuPlot. Esos son puntos en el espacio tridimensional. Entonces simplemente los vamos a pintar y ya. Vamos a ver qué sale. Entonces digamos que no es como qué contra qué, son simplemente coordenadas. La primera tripleta es la coordenada de un punto, la segunda tripleta es la coordenada de otro punto y vamos a pintar esos puntos. ¿Listo? Si ustedes quieren, pueden hacer para que esto no se nos despiporre, porque pues son números gigantescos, obviamente el periodo, estos números van a estar entre 0 y C y M, que es gigantesco menos 1. Entonces si quieren pueden todos estos números dividirlos, todos estos que ustedes están obteniendo acá, dividirlos entre M menos 1. ¿Listo? Pueden hacer eso. Voy a recoger. Se lo pueden dividir entre M menos 1 para que obtengamos pues todo esto dentro de un cubo unidad, números entre 0 y 1. ¿Listos? ¿Cuánto tiempo creen, si se van a trabajar en parejas o en tripletas, cuánto tiempo creen que necesitan para hacer este programa? ¿10 minutos? ¿15? Si no dicen nada, yo les... ¿15? Hay que aprender, tenemos que hacer el estimado, ¿no? Ojo que sea sencillo, no tiene que hacer nada raro, la regla es muy sencilla. Entonces, ustedes pueden también trabajar como quieran, pueden hacerlo en Replit, si quieren entre todos meterle la mano a un Replit, entonces se lo comparten, o pueden simplemente escoger entre ustedes, y si, no, si se están demorando en escoger, pues al azar, alguien comparte la pantalla y los otros van mirando y le van diciendo. Lo importante es empezar a trabajar. Muchas veces hay un bloqueo ahí al inicio porque, ay, ¿cómo hacemos? No, esto, y no trabajan. Entonces, un minuto solamente para que decidan cómo empezar a trabajar y arrancan. Entonces les voy a dar 15 minutos. ¿Listo? 15 minutos. Y esto va a ser con breakout rooms al azar. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo prefieren que sea? Para... A ver, ya se fue una persona. 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Entonces yo creo que hacerlo a parejas, a ver, un grupo de 3 personas. Y como les digo, simplemente esto va a ser un bono para lo que sigue. Entonces, pues para valorar también que están en la clase y están trabajando. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Señor. O sea, bueno, lo que entendí es que como que quiere que representemos como esos puntos como en el espacio, ¿no? Como en R3, por así decirlo. Sí, hacer Pero un programa. o sea, sí, pero, o sea, ¿cómo podemos, digamos, hacer eso? O sea, imprimirlo, o sea, ahí dentro del espacio, no sé.
A ver, volvamos a resumirlo. Van a hacer un programa que produzca 1000 tripletas aleatorias, así como está ahí, generándolas de esa forma. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. Esas tripletas se van a imprimir a la pantalla o a un archivo. ¿Listo? Ya ahí no vi. Listo. Y después sí lo vamos a pintar con GeoPlot. Yo ahorita les mando la instrucción en GeoPlot de cómo se pintaría. Ah, ok, ok. ¿Listos? Sí, sí, sí. Profe, Listo. Perfecto. ¿Sí? una chiquita duda. Ahí la parte, el X sub 0 sería 1, en este caso, sí. 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 Vamos a Sí. arrancar desde x sub 0 igual a 1. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listos? Entonces, ahí vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pregunta, ¿quieren grupos de 2 o grupos de 3? Levante, más bien, hagamos así. Levante la mano quien quiere grupos de 2. Levante la mano solamente esos. Y así hacemos una votación. 1. Creo que la mayoría quiere como grupos de ¿Grupos 3. de a cuántos, profe? Perdón. 2 o 3. Es lo que les estoy preguntando cuál quieren. Parece que la mayoría quiere de 3. Listo. Entonces voy a hacer los breakout rooms de esa manera. Aproximadamente. A ver, ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12 más o menos. Bueno, van a quedar de pronto un grupito por ahí de 2, pero en general van a ser de 3. Listos. 3, 3, 3, 3, 3 y quedó solo uno de 2. Entonces, ya saben cómo es la dinámica. Yo los voy a abrir. Van a tener 15 minutos aproximadamente. Yo voy a estar aquí pendiente. Y la idea es que a la vuelta me mandan, y ahorita les digo cómo, me mandan el código con los nombres de las personas y escoja a alguien que me muestre eso. Y ya, eso es todo. ¿Están listos? ¿Tienen claro qué es lo que hay que hacer? ¿Alguna pregunta antes de lanzarlos? Sí, profe, esto, ¿cuál era el símbolo que utilizábamos para hacer la operación módulo? El símbolo de porcentaje. Gracias. Un gusto. Ya saben, no olviden dividir entre m-1 para que nos queden números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, nos vamos en 3, 2, 1. Chateen si no tienen micrófono, pero participen. Y árboles no ven. Claro, es por eso, porque Listo, chicos, ya volvimos. Y long int no se pueden dividir. Entonces no da. Bueno, entonces le pido el favor a cada grupo que nos vaya mostrando como su código, si no están amables. Entonces, el grupo 1, que era el de Juan Sierra, Santiago Pinilla y Juan Diego Parales. Listo, ya. Se calmó el sonido. ¿Están ahí? ¿Quién nos quiere compartir la pantalla para mostrar su código? Yo podría, pero... ¿Aló? Gracias. Aló, listo. Yo lo tengo. Oh, bueno, Yo eso lo tengo les... aquí. Dale, dale. Yo lo tengo aquí mismo. Pues Listo. Entonces, déjame entonces, si quieres. ya Lo está leo. mostrando. Dale, sí, adelante. Vale. Pues el código sencillo que tiene pues define como constantes globales las constantes que usa el generador y luego tiene una función que es toma getRandom, que lo que hace es como el algoritmo que tenemos es recurrente, entonces va a tomar el valor anterior, toma un valor actual y lo mete por referencia porque lo va a modificar para obtener el siguiente valor. Necesita actualizarlo, pero al mismo tiempo lo va a devolver porque necesitamos tomarlo para imprimirlo. Entonces va a ser las dos cosas. Va a tomar referencia para modificarlo y lo va a devolver como, es decir, la función lo va a retornar. Ya en el main, pues se define la semilla como el valor actual, que nos dijo que eran 1, y se hace un bucle que va a repetir aquí 10.000 veces, o las que se quiera aquí, y lo que hace es tomar los tres valores aleatorios y dividirlos en valor flotante de m-1. ¿Y por qué Eh, flotante? para que este valor, de otra manera, este valor sería siempre 0 porque al dividirlo en esto daría menor a 1. Ajá, Y muy este es bien. un entero. Listo. ¿Y cómo les dio la figura? ¿La tienes por ahí?
Yo creo que lo puedo sacar. Está. Listo. No se ven muchas correlaciones ahí directamente, ¿cierto? No se ve bastante uniforme todo. Se ve bastante bien. De todas maneras, digamos que hacia los bordes, eso es algo que pasa normalmente, en los bordes no se ve tan muestreado como hacia el centro, ¿no? Pero también es un efecto visual por la sombra, simplemente. Listo, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Sigamos con el grupo de Juan Carlos Aranda, Juan Manuel García y David Ricardo Rojas. ¿Alguien quiere presentar la pantalla, por favor? ¿Alguno de los tres? Sí, profe, yo podría presentar la pantalla. Solo que nosotros... Yo espero, o sea, yo vi por encima y todos los códigos están diferentes y eso es normal. Ustedes también han visto eso en los workshops, que los códigos salen muy diferentes entre ustedes o todos les salen iguales. Sí, profe, salen diferentes. Sí, Esto... eso es normal, listo, muestra a ver. Entonces ustedes tienen un vector para guardar las cosas, un generador que es el que hace eso y tiene las constantes y crearon un vector, van a guardar todos los números, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. O sea, aquí están haciendo algo más. En el anterior no se guardaban los números porque no se pidió eso. Aquí ustedes lo están guardando. Y entonces empiezan llenándolo y luego lo llenan mucho y al final imprimen. Entonces tienen esto, bueno, ahí está lo de la tripleta y tienen que ir por 1.0 para volverlo double. ¿Eso sí les funciona con dividir por 1.0 antes de hacer la división entera? ¿O les da puro ceros? No, nos dan puros ceros. Yo creí que iba a funcionar, pero no, Sí. nos dan Entonces, ¿sabes puros qué ceros. pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Como esas divisiones tienen la misma precedencia, entonces primero se está haciendo la división por m-1 que se trunca a 0 y luego se multiplica por 1.0. Entonces lo que Ah, tienes que hacer es primero hacer la operación, por ejemplo, multiplicar primero por 1.0, por ejemplo, o convertir en double alguno de los términos, algo así antes. ¿Me entiendes? O sea, la corrección la estás haciendo al final, pero ya está el daño. ok. O sea, si lo hiciera desde acá, tal vez funcione. Miramos 1.0 a ver. por... Listo, entonces sería... Ah, sí, 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 ahora sí. Ahora, están Pero completamente no están del mismo número. Están absolutamente correlacionados, pero eso ya es otro cuento, ya es ir a mirar qué está pasando, si se están generando nuevos números o simplemente al no pasarlo por referencia o algo así, pues les está dando lo mismo. Ya es una cuestión ahí. Pero bueno, perfecto, listo. Este tiene todo en funciones, también está bien. Muy bien, gracias. Listo, bro. Corregir eso y ya. Revisar simplemente que están modificando el número. Ok. El grupo 3, el de José Esteban Beleño, Ángel Santiago Martínez y Juan Camilo Vergara. ¿Alguno puede compartir la pantalla, por favor? Creo que yo lo voy a compartir. No sé, Juan Camilo. Ya la comparto, profe. Gracias. Listo, entonces también tiene las constantes globales. Una cosa, yo he visto que algunos de ustedes están utilizando long o long. Puede ser, pero también podrán utilizar un entero sin signo, unsigned int, para que les quepa el valor de m. Y así no utilizan tamaño más grande. Pero con estos tamaños long o long, ustedes podrían utilizar más números, un m más grande todavía. ¿Listo? Porque pues el tamaño de ese número es mucho más grande. Podrían utilizar unsigned long para tener algo gigantesco, un periodo gigantesco. El M podría ser más grande. Listo, entonces definen la semilla. También tienen un vector donde van a guardar todos los números, que en total serían 3000. Listo. Y entonces, después dividen todo el mundo. En esa división, ustedes guardaron como double los números. Ahí está. Listo. Eh, Él hace la conversión del double, pero sí les funcionó, ¿no les hizo el problema del truncamiento o sí? Nos da todos el mismo número, profe. Ok, entonces es el mismo problema de antes, ¿no? Te devuelves al código Sí, sí. del grupo anterior. Entonces no están cambiando los números, entonces déjame ver cómo están generando los números acá.
generate random seed, y después el seed es XA. A ver, por cada paso de estos números, XA es, llaman a la función, déjame ver la función, generate random, XF es igual y retornan XF, que sería el A por el X más C sobre módulo M, listo. Entonces, guardan en ese valor XA y luego dicen que seed es igual a XA. Creo que falta dividirlo. O todavía no. A ver, luego es que hacen la división, podrían hacerla inmediatamente, para no hacer los dos loops, hacerla inmediatamente. Sin embargo, vuelve a compilar y a correr, por favor. Y dando el mismo. Y negativos, ¿no? Es algo raro. Porque les está dando negativos. Bueno, por bobada, o sea. Este se llama, ¿cómo se llama este archivo? Random Random class. CSV. Listo. ¿Ese fue el que compilaste, seguro? Sí, Que te da señor. negativo. Listo, volvamos. Entonces, entre todos, miremos a ver si podemos arreglar, porque ya, esos son los problemas que uno ve y no entiende, ¿no? Listo, déjame ver otra vez el código. No generemos tanto, pero bueno, lo tienen como 3000. Ojo con esas constantes mágicas, ¿no? Entonces podrías poner ahí como 3 por n o algo así. Pero entonces, a ver, todos los números son ceros. Listo, lo vas a llenar. Entonces, X, es en generate random, este valor. ¿Por qué te da negativo? Comentemos un momento la parte de la división, la línea 25, 26, 27, 28. Puedes comentarlas, eso. Listo, compila y corre. Guarda, compila y corre. Listo. Siguen números negativos. Entonces, desde el principio tenemos un problema. Debe ver que yo no lo veo, pero tenemos hartos ojos mirando. Vamos a ver. A ver, si yo le mando un X a esto, esto me tiene que retornar A por X más C módulo M. Digamos que aquí tenemos como muchos cambios de tipos de datos entre in, double, todo este tipo de cosas, y esto nos puede estar ocultando. Yo lo que haría es la función double generate random, eso no retorna un double, sino que retorna un int. Entonces empecemos por cambiarla para que retorne un int. Vamos a empezar a arreglar los tipos de datos. Aquí dice Santiago, a ver, dice Juan Diego, al poner value x igual a x, no reemplaza todos los valores de value. Está reemplazándolos, sí, pero supuestamente con valores diferentes, porque cada vez que se llama el XA va cambiando porque es lo que le retorna generate random. Pero es que empecemos por arreglar los tipos de datos en toda esta cosa. En el vector, dejémoslo, ese sí, pues digamos que déjalos así, con el long. Yo haría, o sea, yo lo que haría simplemente en estos casos es generar solamente 6 números aleatorios, ¿sí? Entonces ahí yo lo pasaría a 6. Ese 3000 yo lo cambiaría por un 6, ¿sí? Por un 6 y ahí entonces serían 2, ¿cierto? En eso. Por eso es que es bueno ponerlo como constante, ¿no? Uno las cambia en un sitio y todo el programa cambiaría. Y miremos primero estos primeros números. Hay un overflow en el double seed igual a 1. No, como es un 1 está bien, pero la semilla debería ser un entero. Entonces sí, el seed también debería ser un entero. Arriba. En donde dice loop, ahí. Eso también es un entero. El A, el double XA, perdón, double XA, abajo. Este también deberá ser un entero porque eso lo recibe generate random. Y vamos a mirar estos primeros puntos que produce, ¿listo? Espérate, miro abajo un momento. Igual 0, igual 2. Vamos a mirar estos primeros.
Mira que ya ahí empiezan a aparecer esos números negativos que no tienen sentido, ¿no? En el primero, en la primera tripleta, hagamos una cosa, pongamos los tipos de datos como son. No sé si se está comportando raro. Entonces, ven, las constantes que sean const y la m tiene que ser const unsigned int. Listo. Voy a ver si sale. También yo aprovecho para probar. Y el tipo de datos del vector no se tiene que cambiar también. El último dato del vector, ¿dónde? No, el tipo de datos del vector. Ah, sí. Pues sí, deberíamos volverlo entero como para que esos son enteros sin signos, ¿no? Unsigned int también. El vector. Unsigned int. Listo. Vamos a ver si así funciona. Vamos a listarle. División por 0. Conversion from long int to unsigned int, change value to 0. Entonces sí, pongámosle unsigned long. Ejecuta. Listo. Ahora sí parece estar dando números apropiados. Antes de seguir, no, quieto. Antes de seguir, descomenta la parte de la división. Espérate, multiplica por 1.0 el values II. Antecitos. Bueno, listo, 1.0. Y cambia el tipo de datos en el vector a double para que vaya guardando los... Es que... Sí, sí, pues ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Ponle double ahí, eso. Y en el loop, de una vez, cuando tú pones values, ahí ponle en values II, en la línea 20, ponle 1.0 por XA sobre M menos, entre paréntesis, M menos 1. Porque le cambia el color. Bueno, y quita si quieres el segundo loop. Quítalo, pues porque ya estamos haciendo esa división, entonces se nos queda ahí ese código que nos puede confundir. Dale a ver, guarda, compila. Ahí apareció otra vez un número negativo. Pero estos son los mismos números que teníamos antes. Entonces, ¿por qué esa división está haciendo eso? Espérate otra vez, quítale la división. Arriba, deja todo igual, solamente comenta esa parte. Profe, y Dale, señor. ¿Y por qué volvió a cambiar? pues yo pensaba que lo que se podría hacer es, no sé si pueden mostrar el código. Podría ser en la impresión, ¿cierto? En la impresión, o sea, guardarlos como enteros y solamente en la impresión hacer la división y multiplicar por 1.0. Sí, y no sé si, digamos, y todo lo que esté como entero, ponerlo como unsigned long, ¿no? Puede ser. Pues hagamos lo siguiente. Volvamos a que el vector sea de unsigned. ¿Listo? Quitemos el 1.0 por XA, esas cosas ahí en el loop 20. Dejémoslo. ¿Listo? Y en la parte de la impresión, bueno, verifiquemos que está funcionando. Guarda. Sí, por lo que las constantes son long, ¿no? Vuelve a ponerlo claro, estos números hacen overflow y generan números negativos. Sí, mejor dicho, ya. Toca volver a todo el mundo long, ¿listo? Puede ser unsigned long o puede ser solamente long, pero toca volver a todo el mundo long y con eso ya te va a funcionar, ¿listo? Y ya pasamos al siguiente grupo. Todo, profe, todo es long. Todo con long y listo. Pero dale, Listo, me cuentas ahorita al final de la clase, ¿está bien? Listo, gracias, profe. Profe, ¿cuál era lo que te había como puesto que era para graficar el comando? Ese plot, datos.txt, with points, $. Y ahora en el último grupo, el 4, Santiago, Andrés Acosta o Ángel David, ¿quién quiere compartir? Yo lo comparto, profe. Listo. ¿Ya están viendo? Sí. Listo. Lo único que tuvimos problemas, profe, fue con el GnuPlot. No sé por qué no nos quiere graficar. No sé si es por la presentación de datos o qué, pero pues si hacemos si lo corremos, así como Sí. está, pues nos genera los números aleatorios entre 0 y 1, en tripletas. Ajá. Pero en no nos quiere graficar, entonces si ponemos ese plot datos.txt con puntos, no nos grafica, nos dice que hay mala
presentación Sí. mal lata. Devuélvete, sal de GnuPlot. Sí. Escribe el comando head de cabeza, head, espacio, head de cabeza. Con H, Head, espacio, datos.txt. en comillas. No, 5 millones. Enter. Es por lo que no tienes Linux. Necesito ver ese archivo. Abre el archivo, quiero ver las primeras líneas. Ya lo abro. Mira. ¿Y es que no está escrito como tripletas? Entonces es que Sí, ese qué es un raro. archivo viejo. Espérate, sí lo estoy. Sí, qué Un raro. archivo viejo. No, está Es que simplemente no bien, pero está lo he pintando un guardado, archivo espérate. viejo. Espérate, lo pongo como datos.txt. Sí. Listo. Vuélvelo a abrir para verificar que estén tripletas. Sí, ahora sí están tripletas. Y ahora sí te va a pintar. Simplemente estabas pintando un archivo viejo. Puntos. Y no me sigue pintando. Sigue sin pintar. Vuélvelo a abrir. Este no es. Te lo cambio. No, es que tenía abierto el anterior. Ahí está. Ciérralo. Cierro. Pero entonces algo está pasando, pero es como local ahí porque tus datos están bien. Sal de GnuPlot y vuelve a abrir el archivo. Algo de GnuPlot. ¿Vuelvo a abrir el archivo normal? Sí, el datos.txt, el nuevo, el de Ahí está. este. No, ahí sí yo no sé, ahí hay algo raro en la ruta. Es un LS, quiero ver. El S, bueno, sería un... ¿Sí? Ujú. No, ahí sin idea. Los datos están bien, eso debería pintar. De pronto es cuestión de reinstalar el GnuPlot. Pues no sé si es reinstalarlo porque... Abre GnuPlot, yo no sé si ahí funciona lo siguiente. Abre GnuPlot y escríbele... no, pero tampoco... Porque también ese puede correr un comando head para que te muestre los datos, ¿sí? Pero yo lo que estoy pensando es que este está utilizando otros datos. Este GnuPlot sí queda... Escríbele pwd a ver qué sale. Es que como está en Windows ni idea. Trabajo en grupos. Pues se supone que sí está el datos.txt. No, ni idea, no sé. No sé por qué. Si quieres, mándame los datos y yo trato de pintarlos a ver si es que hay algo raro en los datos. ¿Sí? Mándamelos si quieres. ¿Los mando por el chat? Como un adjunto, porque si los copias no Ok. lo puedo descargar. Listo. Bueno, me tomé un tiempo en esto porque me parece que estos trabajos en grupo son útiles para que ustedes puedan como también ver cómo hacen los demás las cosas, cómo pasan los workshops. Y además tratar de ver cómo las diferentes implementaciones pueden simplificar o complicar un montón todo. ¿Listo? Espero que hayan aprendido en ese aspecto. Y lo que va a seguir después, ahora sí, es que nos vamos a concentrar, y déjenme les comparto la pantalla, ya vamos a terminar la clase. ¿Ustedes me pueden confirmar que están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Gracias. Entonces lo que va a seguir ahora es, ahora sí vamos a utilizar los generadores aleatorios de C++. Como ustedes pueden ver, de todas maneras, uno tiene que tener mucho cuidado en cómo implementa sus generadores aleatorios. Miren que ahí está el motor del Linear Congruential Engine. Ese fue el que estuvimos viendo nosotros ahorita. Pero digamos que uno de los que más se utilizan en física computacional, porque es rápido, su periodo es grande y sus números tienen muy buena calidad, son los de Mersenne Twister. Entonces, estos son los engines. Los engines lo que hacen es generar bits aleatorios. Entonces, esos engines se encargan con alguna regla de generar esos bits aleatorios. Y después, uno utilizando esos engines puede decirle, bueno, esos bits quiero que me los distribuya de cierta manera. Entonces, uno le puede decir que lo distribuya, digamos, como uniformemente entre cierto rango, que normalmente el mínimo, el más importante es entre 0 y 1. Y aquí pues siguen existiendo las cosas que hemos visto incluso en el Linear Congruential Engine que vimos antes. ¿Cuáles son? Primero que todo, no son aleatorios completamente porque vienen de una regla, así sea con un módulo, así sea enredada, vienen de una regla determinista.
Pero pues eso es como sentarse a discutir pues sintaxis, pero pues no importa, está generando números que si uno lo pasa por unos tests, pueden pasar los tests de calidad y son suficientemente buenos. A veces uno que hace buscando lo perfecto no le permite llegar a lo bueno. Entonces lo primero es eso, que no son completamente aleatorios, viene una regla determinista, pero no, hay mal, no está mal. Segundo, tienen semillas. Muy importante no olvidar que hay semillas y esas semillas lo que hacen es que podamos como inicializar nuestra secuencia en un punto diferente, aunque sea la misma secuencia. Y eso es muy útil para hacerlo de las fluctuaciones que hemos visto. La otra cosa que podemos hablar es que hay periodos en estos números aleatorios y esos periodos son muy importantes para que nosotros tengamos en cuenta. Si ustedes quieren simular, por ejemplo, un dado aleatorio, pues esa m la cambian a que sea 6 y entonces con eso pueden sacar todas las caras de su número, de su dado y cosas de ese estilo. Pero hay un periodo, o sea, por muy grande que sea, en algún momento se va a empezar a repetir la secuencia, ¿ok? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y pues digamos que la librería estándar C++ les da a ustedes como estos diferentes engines que pueden utilizar. Son bastantes, digamos, lo que ustedes tienen disponibles. Ustedes todo lo van a encontrar en este encabezado de la librería estándar. Y después, cuando uno ya tiene un engine, cuando uno le está diciendo a C++, bueno, yo quiero utilizar este engine, entonces uno le puede decir con qué distribución quiere que se distribuyan esos números aleatorios, esos bits aleatorios que están sucediendo ahí. Si alguno de ustedes programa en Python en algún momento, la librería random de NumPy utiliza en el fondo Mersenne Twister. Esa es, digamos, como el estándar ahí. Aquí hay muchas más posibilidades, pero pues finalmente uno también se restringe a utilizar Mersenne Twister. Entonces, ya en cuanto a las distribuciones, podemos tener distribuciones que son uniformemente distribuidas como enteros o como números reales. No son números reales, ya sabemos que son doubles o son floats, cosas de ese estilo, pero esas son las uniformes, digamos, las distribuciones uniformes que podemos utilizar. Están también, uno podría pedirle ya como para no ahorrarse el trabajo, hacer las transformaciones que salgan de una vez como Bernoulli. Vamos a ver cuál es el método para hacer esas transformaciones. Realmente todo se basa en números entre 0 y 1, y si uno analíticamente puede encontrar una inversa de la distribución acumulada, entonces uno puede encontrar un montón de distribuciones más. ¿Listo? Entonces también están las distribuciones como de Poisson, también están las distribuciones gamma y la normal, obviamente, y hay muchísimas distribuciones disponibles. Toca leer básicamente el manual para poder ver todo eso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, explorar un poco más estas distribuciones y vamos a ver también cómo es que nosotros podemos generar números con diferentes distribuciones utilizando la librería estándar y hacer histogramas de eso para verificar. Porque cuando ustedes generan números y ustedes los grafican, esos números entonces van a ser así. Digamos que están entre 0, entre 1 y 2. Y este es como el número. El primer número, el segundo número, el tercer número. Entonces uno va a obtener son un montón de números así, ¿sí? Por cada paso. Entonces uno al final va a ver pues como una sombra, como lo que ustedes estaban viendo ahorita. Pero eso no es la distribución de probabilidad. Entonces uno lo que tiene que hacer es calcular un histograma que estaría entre 1 y 2. Y lo que queremos ver es si ese histograma, por ejemplo, si esto es una función normal, si ese histograma sí tiene como esta manera. Entonces tenemos que ver también cómo calcular esos histogramas, por ejemplo, contando, simplemente. Entonces contando es que partimos esto en casillitas y vamos viendo cada número que se genera acá, en qué parte de esas casillitas está cayendo, y vamos contando y vamos sumando. Pero pues eso no es una distribución de probabilidad, entonces uno tiene que mirar, si yo quiero que eso sea una PDF, una Probability Density Function, yo espero que la integral sea igual a 1, y eso implica entonces que tengo que dividir por cierta cosa. Pero si yo estoy truncando el rango, yo sé que una normal me puede producir valores por acá con baja probabilidad, pero les va a producir. Entonces, estaría bien hacer esto, dividir para que esta integral acá me dé exactamente 1 o me tendrá que dar menos que 1. O sea, todo ese tipo de cosas hay que pensarlas cuando uno está haciendo histogramas. Pero lo más sencillo, pues, es hacer el histograma de conteo. Y con eso uno puede ver realmente la distribución, si sí sigue lo que uno cree que está siguiendo. Eso es cuando utilizamos C++ con una distribución y queremos ver que sí se cumple. Pero ¿qué pasa en otros casos cuando el problema para ustedes es que de un experimento a ustedes les salió, por ejemplo, que la distribución se comporta de cierta manera, que va a 0, 0, 0 y luego sube así, hágase así y luego sube así y llega hasta 1. Aquí estamos hablando ya de la distribución de probabilidad acumulada en función de X. ¿Qué tal si esto es lo que les salió a ustedes del laboratorio y ustedes ahora para hacer su simulación necesitan
números que se distribuyan de esta forma. Entonces aquí el problema es diferente. Yo no puedo ir a C++ a decirle, lea estos datos y hágame las cosas así, sino que yo mismo tengo que crear una rutina que me haga esto, que me genere números que se comporten de acuerdo a esta distribución que es completamente arbitraria. Y esa es una técnica que también vamos a ver, hay varias técnicas para hacer eso. Y así vamos a ir aprendiendo un poquito más de cosas con los números aleatorios. Y con eso pues terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido. ¿Alguna pregunta antes de salir? Profe, hay preguntas en el chat. Aquí dice Juan Camilo, gracias. Con Double en el vector y un sign long en todas las otras variables ya funcionó el programa. Muy bien. Hay códigos que permiten generar números absolutamente aleatorios. Digamos que es que depende de lo que tú definas. Como te decía esto, Juan Diego, es como un problema de definición. ¿A qué te refieres con absolutamente aleatorios? Entonces, si tú dices absolutamente aleatorios es que no se vienen de ninguna regla, sino que yo no tengo manera de ninguna manera de predecirlos, ni siquiera una regla. Entonces, pues el programa como tal no puede tener funciones, sino que el programa tiene que leer algo que sea aleatorio. Entonces, como te decía, hay algunas propuestas para, sí, ¿no? Hay métodos para leer, por ejemplo, la temperatura del sensor de la CPU, por ejemplo. Entonces, tiene fluctuaciones térmicas, entonces uno podría pensar que es aleatorio. También hay con algunos algoritmos cuánticos se han propuesto para producir números que realmente están completamente descorrelacionados. Por ejemplo, incluso aquí se pueden simular pues el gato de Schrödinger, ¿no? Que la probabilidad de que el veneno se abra, el veneno radioactivo se abra, pues es una probabilidad que uno no sabe exactamente cuándo suceda, por eso es que el estado del gato pues es una superposición, porque uno no tiene certeza de que ya se abrió pues la tapa del veneno. En todo caso, digamos que hay propuestas, pero estos números acá son suficientemente buenos para lo que uno necesita, como te decía. Pero claro, hay todo un estudio detrás de todo esto. Pero entonces también depende de la definición, absolutamente la teoría que quiere decir para ti. Vamos a mirar si aquí en el chat anónimo hay alguna pregunta. Ah, no. Yo tengo una pregunta. Dale. Era, digamos, sé que nosotros, pues, de pronto, en los otros códigos que ya hemos hecho durante el curso, que hemos usado, digamos, números aleatorios, o sea, nosotros siempre hacemos como, pues hacíamos como un Mersenne Twister, pero debajo como una distribución, por ejemplo, esa distribución Weibull, tal. O sea, yo como que no entiendo esa diferencia entre Mersenne Twister y esa distribución, o sea, porque se hacen las dos, o sea, y no funciona, digamos, con solo uno. Digamos que Mersenne Twister te genera a ti como unos bits aleatorios. Entonces tú tienes ahí como unos y ceros que son aleatorios, ¿listo? Eso es el engine. Y ahora lo que hace es que tú quieres escoger una distribución como esta o como esta, o como Weibull. Entonces lo que haces, lo que le estás diciendo es, bueno, yo no quiero que estos números sean completamente uniformes, digamos como haría la primera distribución, sino que sean distribuidos de esta manera. Entonces lo que hacen estas funciones es tomar este engine, estos datos que se le están generando y adecuarlos a estas funciones, a que salgan distribuidos de esta manera, que son distribuciones diferentes. Simplemente es eso. Imagínate que yo te estoy botando a ti un montón de números que tienen, más bien, un montón de bits aleatorios y tú eres el que se encarga de partirlos en ciertos puntos y distribuirlos y organizarlos para que sigan cierta distribución que tú conoces. Y ya, simplemente es eso. Pero, y digamos, yo no podría usar la distribución directamente sin usar el Mersenne Twister. La distribución directamente es como un mapeo, es como una función que coge cosas que saben que son aleatorias y las convierte en esa distribución. Pero si tú no le entras a esa función, esas cosas aleatorias, esos bits aleatorios, pues no podrías generar esos números de salida. Piensa que esas distribuciones son como funciones cuya entrada son esos engines. Entonces no la puedes usar sola. Lo que sí puedes hacer es probar cómo se comportan esos números para diferentes engines. Diferentes formas de generar esos números, esos bits aleatorios. ¿Listos? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, profe. Feliz día. Igualmente, un feliz día.